Bueno, hola a todos, muy buenos días. Gracias por asistir al seminario del día de hoy. Hoy nuestra invitada es la doctora Ángela Nava. Y para comenzar voy a leerles la semblanza de la doctora. Ella es de origen biológico, es bióloga. Actualmente es investigadora postdoctoral en la UNDI en Juriquilla, Facultad de Ciencias, e integrante del Laboratorio Nacional de Biología del Cambio Climático. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su investigación se enfoca en el papel de los polinizadores en la seguridad alimentaria, el potencial geográfico de especies invasoras, la hibridación inducida por el cambio climático y la identificación de áreas prioritarias para la conservación. Ha publicado 23 artículos y 3 capítulos del libro. Su trabajo fue reconocido en 2021 como una de las mejores investigaciones en cambio climático de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Lund, en Texas, de Kiel y de Kansas. Con su investigación, busca salvaguardar a las especies frente a los principales desafíos antropogénicos que enfrentan en la actualidad. Y pues, dicho esto, les dejo con la doctora Ángela. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y poderles platicar un poco sobre esta investigación que en su mayoría realicé durante el doctorado. Y bueno, la plática la titulamos Cuando cambia el clima, cambian las alianzas. Ensamblajes se disuelven y especies se entrelazan. Y esto con la idea central de que el cambio climático está también induciendo cambios en las especies, más allá de los cambios de la distribución de las especies, porque muchas veces cuando pensamos en el impacto del cambio climático en las especies, pues pensamos en que modifican sus áreas de distribución, y esto es debido a que muchas especies no tienen suficiente tiempo para desarrollar procesos evolutivos para adaptarse al clima, y entonces están siguiendo su nicho ecológico y por lo tanto cambian su distribución. Pero no solamente cambian la distribución, estos cambios en la distribución traen consigo muchos cambios en los procesos ecológicos y evolutivos, y bueno, de eso va a ir la charla el día de hoy. ¿No? Ok, bueno, entonces estructuré el contenido de la presentación de la siguiente manera. Voy a comenzar dando una breve introducción al cambio climático, a seguramente muchas cosas que ya han escuchado, pero que no quise dejar de lado. Después vamos a ver algunas de las respuestas de las especies al cambio climático para llegar a hablar de la hibridación inducida por el cambio climático, y después cómo asentar el riesgo de hibridación de las especies inducida por el clima, y finalmente hacia dónde vamos actualmente. Bueno, entonces quise iniciar la presentación con este gráfico que ilustra el cambio en la temperatura del planeta durante millones de años. Entonces, en primer lugar, quiero que pongan atención en la escala de tiempo que está en la parte de... bueno, lo voy a enseñar, que está en la parte de hasta abajo. Entonces, primero tenemos una escala de tiempo que corresponde a cientos de millones de años, después a decenas de millones de años, después a millones de años y posteriormente a miles de años respecto al presente. Entonces, hay que tener atención a que esta escala va a ir cambiando en el orden de la magnitud en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que el clima ha cambiado en el planeta Tierra durante millones de años. Desde hace 540 millones de años, la temperatura atmosférica estuvo fluctuando de una manera muy dramática, con cambios muy intensos en el planeta. Entonces, pues sí, durante estos cientos de millones de años tuvimos un planeta muy inestable, con cambios muy abruptos en cuanto al clima en el planeta. Posteriormente, bueno, una cosa que quiero resaltar aquí es que eh, quizá en escala geológica uno de los eventos con el que estamos más familiarizados es la extinción de los dinosaurios, que ocurrió en el límite Jurásico-Cretácico. Eso fue aproximadamente en este momento, cuando teníamos todavía un planeta Tierra bastante inestable. Posteriormente, ya a una escala de decenas de millones de años,
pues hubo un boom en cuanto a la diversificación de organismos como los mamíferos, que antes no dominaban en el planeta, pero a partir de la extinción de los dinosaurios empezaron a tener un mayor dominio en el planeta Tierra. Y posteriormente, ya a una escala de miles de millones de años, pues surgieron los primeros homínidos. Esto también en una temperatura del planeta, digamos, fluctuante. Ujú. Y fue hasta que se estabilizó un poco la temperatura del planeta a una temperatura, de hecho, por debajo de la temperatura actual, que surgió la especie humana, que es a la especie que pues pertenecemos nosotros. Em, bueno, entonces la especie humana pues se desarrolló en el Paleolítico y posteriormente en el Neolítico, pero algo muy interesante que quiero resaltar aquí es que justamente hasta que hubo una mayor estabilidad de la temperatura en el planeta, que está representado, ah, perdón, aquí por el recuadro naranja, es un momento de hecho muy fortuito para la humanidad en donde se estabilizó la temperatura del planeta y, y bueno, ese cuadrito rojo está amplificado en esta diapositiva y fue justamente en esta temperatura bastante estable del planeta que la humanidad pudo desarrollar sociedades como las conocemos actualmente. Pudo establecer grandes civilizaciones, se empezaron a desarrollar las civilizaciones como la Mesopotamia, en América tenemos el origen y el desarrollo de los olmecas, Persia, y pues todas esas grandes civilizaciones que vemos en nuestros libros de historia, pero quiero resaltar que todo este desarrollo de las civilizaciones fue gracias a que tuvimos un clima bastante favorable para la humanidad y que nos permitió el desarrollo de herramientas como la agricultura y la ganadería. Bueno, entonces desarrollamos nuestras sociedades y tuvimos un crecimiento en cuanto al tamaño poblacional en el planeta como especie, y fue hasta 1850 cuando comenzamos a usar estas fuentes fósiles como el petróleo que generan gases de efecto invernadero. Entonces, a partir de 1850 empezamos a elevar los gases de efecto invernadero y esto trajo consigo un aumento también en la temperatura del planeta. Ujú. Entonces, la temperatura del planeta se empezó a elevar pues a niveles que la humanidad no había experimentado anteriormente. Actualmente tenemos 1,2 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial. En este gráfico tenemos representado no la temperatura, sino la emisión de gases de efecto invernadero en el planeta y podemos observar claramente que las emisiones recientes pues sobrepasan por mucho los niveles previos que había en el planeta. Bueno, entonces, todo este aumento de gases de efecto invernadero y de temperatura en el planeta, pues empezó a llamar nuestra atención y comenzamos a generar la primera conferencia del cambio climático en 1979. Después se emitió el primer reporte del panel intergubernamental de cambio climático que junta a un montón de científicos para dar un asentamiento de cuál es el estado del clima en el planeta, con recomendaciones y acciones y mucha investigación por detrás, ¿no? Actualmente ya estamos en el sexto asentamiento que se publicó el año pasado, pero realmente pues desde la primera conferencia hasta el sexto asentamiento, lo único que ha cambiado es el clima. El clima sigue cambiando y si ustedes ven el área bajo la curva, pues está cambiando de una manera todavía muy acelerada y muy dramática. Bueno, entonces, bueno, como les decía, actualmente tenemos 1,2 grados centígrados de aumento y se prevé que eh, lleguemos a los 3,5 grados de incremento para por ahí del 2000, ya se me olvidó, 2030 o 2050. Pero bueno, aún implementando políticas que ayuden a menguar el cambio climático, ya tenemos un cambio climático tan acelerado que va a ser muy difícil revertir a condiciones previas a las que tenemos en la actualidad.
Entonces, pues las especies tienen un impacto debido a este cambio climático, al incremento de la temperatura global. En general, podemos decir que genera una pérdida de hábitat para las especies. En particular, para los mamíferos, se ha estimado que con un aumento de 1,5 grados centígrados se perdería un 4% del hábitat. Pero como sabemos que vamos a llegar a un incremento de los 3 grados centígrados, pues las estimaciones indican que los mamíferos van a perder un 41% del hábitat actual. En esta ilustración están representada la pérdida de hábitat, en particular enfocado a los sitios de alta diversidad o hotspots terrestres. Entonces, podemos observar cuáles serían los sitios más afectados en una escala. Aquí podemos ver en rojo los sitios más afectados y colores más claros los menos afectados. Y pues podemos ver cómo serían estos sitios con un aumento de 1 grados centígrados hasta 3 grados centígrados. Entonces, bueno, pues la situación, digamos, sí es importante para considerar los sitios de diversidad en el planeta en un escenario de cambio climático. Entonces, lo que están haciendo las especies, en su mayoría se ha reportado que están haciendo cambios en los patrones de distribución. Y esto es porque, como les comentaba al principio, las especies están siguiendo su nicho ecológico. Entonces, si el nicho ecológico cambia, pues las especies están siguiendo estos cambios en el nicho ecológico y están desapareciendo de algunos sitios y apareciendo en otros sitios. Entonces, en este gráfico quiero ilustrarles que se han reportado estos cambios en la distribución promedio en diferentes grupos de animales. En esta gráfica, tanto de mamíferos, aves, pero bueno, en particular en organismos como insectos. Y esto es porque los insectos como los anfibios y los reptiles son organismos ectotermos. Esto quiere decir que no pueden regular su temperatura internamente y por lo tanto son particularmente vulnerables a los cambios de temperatura. Entonces, dentro de los insectos es destacable los cambios en distribución que han reportado los odonatos, que son las libélulas. En los odonatos se ha reportado, por ejemplo, que organismos como Tritemis, que antes habitaban al norte de África o al sur de Europa, ahora se encuentran en el centro del continente. Y otras libélulas, como los aéshnidos, que antes habitaban en el centro del continente, pues ahora ya se llegan a encontrar hasta el norte del continente europeo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando se presentan estos cambios en la distribución o en los rangos de las especies? Bueno, aquí tenemos un esquema que ilustra a grandes rasgos qué es lo que ocurre. Tenemos una especie A que se encuentra aislada geográficamente de una especie B y que en presencia de cambio climático presentan unos cambios en su rango de distribución. Estos cambios inducen que va a haber nuevas áreas en donde se traslapen las especies y estas áreas de traslape pues van a generar todo tipo de nuevas interacciones interespecíficas, incluyendo la hibridación. La hibridación es este proceso que se da en donde las especies no han desarrollado aún sus barreras de aislamiento reproductivo y entonces tienen barreras permeables que facilita la reproducción entre especies y en ocasiones genera organismos híbridos. Ahora, aquí, bueno, un ejemplo muy carismático de hibridación inducida por el clima es lo que está ocurriendo en los polos. En los polos sabemos que hay un proceso en donde estamos perdiendo superficie de hielo en los casquetes polares y esto pues se ha registrado de manera muy clara en los años recientes. Entonces, esto ha generado que, por ejemplo, el oso polar, que antes habitaba exclusivamente en estas zonas polares, pues ahora las zonas polares tienen un clima que es más favorable y más accesible para otras especies de oso, como el oso gris. Y lo que ocurre es pues que ahora se encuentran con mayor frecuencia el oso polar y el oso gris. Entonces, al encontrarse, pues tienen interacciones ecológicas e interacciones sexuales que dan como resultado organismos híbridos conocidos como grolar o pisle.
Entonces, este es un híbrido resultado de la cruza entre el oso grizzly y el oso polar. Pero, bueno, les decía que este es un ejemplo muy emblemático porque nos encantan los osos polares. Entonces, este artículo fue un Nature cuando se reportó hace algunos años, pero en realidad hay reportes de este tipo de procesos de hibridación inducida por el cambio climático en otro tipo de organismos, por ejemplo, en ardillas voladoras o en algunas mariposas y en libélulas también. Entonces, en este gráfico está representado reportes de hibridación inducida por el clima en insectos en particular. Entonces, pues sí observamos que hay un incremento de trabajos que reportan este tipo de eventos. Pero quiero hacer una pausa aquí para hacer una acotación, y es que la hibridación no necesariamente es un proceso negativo. Seguramente si yo les pregunto qué organismo híbrido conocen, mencionarían a la mula o al ligre o algún organismo híbrido con el que estamos más familiarizados, ¿no? Pero quiero que sepan que estos organismos híbridos en realidad son organismos atípicos, y esto es porque la mula es un organismo que no se puede reproducir. Pero la hibridación en realidad es un fenómeno muy común en la naturaleza. Entonces, aquí tenemos en intensidad de azul procesos de hibridación en todo, digamos, la rama filogenética de las plantas. Entonces, podemos observar en intensidad de azul que la hibridación ocurre en diferentes grupos de plantas y ha ocurrido. Eh, Además, hay, por ejemplo, estudios muy clásicos que describen cómo el proceso de hibridación ha generado diversificación en unos peces que se distribuyen en África, que se llaman cíclidos, y pues está reportado de manera muy clara cómo la hibridación induce procesos de diversificación en todo el grupo. Y bueno, es que la hibridación permite el intercambio genético entre las especies, porque al hibridar especies diferentes, se están mezclando genes de diferentes especies, y esto nos puede llevar a otros picos adaptativos, como por ejemplo en el caso del rábano, donde de hecho intencionalmente se generan híbridos para mejorar las características, digamos, adaptativas del rábano y tener una mejor producción. Y bueno, algo que me parece fascinante son casos en donde se ha producido especiación en tan solo una generación, y esto es debido a la hibridación. Este es un caso, este, pues muy bonito, interesante, me parece, de estas mariposas que habitan en Colombia y se llaman heliconius. Estas mariposas habían sido descritas por los científicos como 3 especies diferentes. Sin embargo, después se dieron cuenta que una de ellas resulta de la hibridación entre las dos especies, entre las otras 2 especies. Y bueno, lo que ocurre con esta mariposa es que tienen procesos de selección sexual en donde las mariposas prefieren reproducirse con las mariposas que tienen cierto patrón de coloración. Entonces, digamos que las mariposas tienen un desarrollo conductual que favorece la reproducción entre organismos que tienen estos patrones de colores, aunque esto es permeable y permite que en ocasiones se reproduzcan organismos que no tienen exactamente ese patrón de coloración y generan a este organismo híbrido que es, digamos, un intermedio. Pero lo interesante es que este híbrido también hereda la preferencia en reproducirse por su propio patrón de coloración, y entonces queda aislado reproductivamente en tan solo una generación. Y bueno, es un caso de especiación por hibridación que me parece fascinante. Pero, bueno, digamos, estos han sido ejemplos de cuestiones positivas, consecuencias ecológico-evolutivas, digamos, positivas para las especies debido a la hibridación, pero también la hibridación nos puede llevar a casos de extinción local. Y por eso es delicada la hibridación entre el oso polar y el oso grizzly, porque el oso polar es un organismo que se encuentra en riesgo de extinción, que tiene poblaciones muy reducidas y por lo tanto genéticamente es muy vulnerable. Entonces, que hibride lo puede poner en riesgo y lo podría llevar a un proceso de extinción local
qué es lo que se especula pudo haber pasado con nuestro primo neandertal. Entonces, bueno, en este gráfico se ilustran algunas de las consecuencias ecológico-evolutivas de la hibridación son inducidas por el cambio climático. En este estudio hicieron una revisión de todos los trabajos donde se ha reportado hibridación inducida por el clima en insectos. Y bueno, de este lado podemos observar diferentes procesos que se desencadenan, ¿no? Aquí podemos ver que hay algunos reportes de extinción local, algunos reportes de especiación por hibridación. Sin embargo, lo más común es la introgresión. La introgresión es lo que ocurre cuando se introducen genes nuevos a la especie. Y bueno, de este lado tenemos representado cómo son estos estudios en los diferentes órdenes de insectos, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que hay pocos estudios para moscas, para los dípteros, pero bastantes estudios para los lepidópteros, que son las mariposas. Entonces, bueno, entonces hasta aquí tenemos que la hibridación puede ocurrir como consecuencia del cambio climático y de los cambios en los rangos de hábitat de las especies, y pues que esto realmente está ocurriendo actualmente y está ocurriendo justo ahorita en diferentes lugares del planeta. Pero la pregunta que quedaría abierta es, ¿todas las especies que se encuentren, que tengan contacto secundario, van a hibridar? Y la respuesta es no. No todas las especies que cambien su distribución por cambio climático y que se encuentren, no todas van a hibridar. Esto depende de las barreras de aislamiento reproductivo que han desarrollado en su proceso de evolución y a su vez de la distancia genética, porque el aislamiento reproductivo está relacionado con la distancia genética. Pero bueno, para hablar de eso, vamos a hacer un breve recordatorio de sus clases de preparatoria. em, en donde, bueno, vemos que el aislamiento reproductivo es un proceso que permite o que da pie a la especiación. Aquí tenemos una población, por ejemplo, de mariposas que se encuentran en un continuo en cuanto a su variación morfológica, pero puede darse un proceso en donde se empiecen a reproducir de manera más frecuente las mariposas azules con las azules y las amarillas con las amarillas, y posteriormente esto desencadene en dos poblaciones separadas que se aíslan reproductivamente y que pueden dar pie a dos especies diferentes. Y estos aislamientos reproductivos, seguramente recordarán de sus clases de preparatoria que se dividen en aquellos que son precigóticos y postcigóticos, de acuerdo a si ocurren antes o después de la formación del cigoto. Y, perdón, bueno, aquí está el cigoto. Es precigótico y poscigótico. Y también preapareamiento y posapareamiento. Entonces, entre las preapareamiento podemos mencionar aquellas barreras por hábitat, en donde hay especies, por ejemplo, de un mismo tipo de insecto, pero que alguno habita en el suelo y otro habita en la copa de los árboles, y entonces nunca se van a encontrar, o de aislamiento temporal, en donde unos insectos tienen su temporada durante la primavera y otros durante el otoño y tampoco nunca se van a encontrar. Y otros de aislamiento conductual, en donde los insectos a lo mejor no reconocen al otro como una especie atractiva, pues ya no se reproducen, ¿no? Entonces, así hay diferentes momentos de aislamiento reproductivo durante este proceso de apareamiento entre los animales. Y les decía que este aislamiento reproductivo está relacionado con la distancia genética, de manera que especies que son genéticamente cercanas, como por ejemplo el tigre y el león, este, pues más fácilmente pueden producir un híbrido. Y esto es porque también tienen menor aislamiento reproductivo. En cambio, si comparamos un tigre o un león con un elefante, pues su distancia genética es mucho mayor y también sus barreras de aislamiento, pues incluso son intuitivos para nosotros, ¿no? Va a ser imposible que se reproduzcan. Bueno, entonces esta relación que existe entre el aislamiento reproductivo y la distancia genética lo sabemos desde los trabajos clásicos que realizaron Coyne y Orr en 1997
haciendo combinaciones de diferentes especies de Drosophila melanogaster, establecieron este patrón de relación. Entonces, pero es un trabajo clásico en Drosophila que se ha replicado en muchos otros tipos de organismos. Se ha replicado también para aves, para orquídeas, para anfibios y para mariposas. Y bueno, también lo conocemos para las libélulas. Las libélulas también tienen esta relación de aislamiento reproductivo con respecto a la distancia genética. Y de hecho, algo fascinante para las libélulas es que tenemos, de hecho, un valor de umbral de hibridación. Esto quiere decir que por debajo de esa distancia genética, las libélulas pueden hibridar, pero por encima de esa distancia ya no va a ocurrir la hibridación. Bueno, entonces, como conocemos esto para las libélulas, planteamos combinar dos herramientas de análisis que pueden ser muy poderosas para asentar el riesgo de hibridación de las especies. Dijimos, bueno, las especies se están hibridando como consecuencia del cambio climático, pero ¿cómo podemos saber qué especies podrían hibridar o serían vulnerables a la hibridación inducida por el clima? Para responder esto, propusimos combinar dos herramientas. Una de ellas es el modelado del nicho ecológico, que nos puede dar una idea de cómo va a cambiar el hábitat de las especies en el tiempo. Y la otra es justamente medir la distancia genética de los organismos para ver si las combinaciones de especies caen por debajo del umbral de hibridación. Bueno, entonces, para poner esto a prueba, tomamos como modelo un género de libélulas que es el género Argia. Elegimos el género Argia porque es el género más diverso dentro de la familia más diversa de odonatos, que es la Cenagrionidae. Además, el género Argia pues habita en América exclusivamente y habitan en la zona neártica y neotropical. Existen más de 120 especies de este género y 38 habitan en Norteamérica, 31 habitan en México. Pero esto fue muy positivo porque el que sea un género para el cual existen, bueno, además son organismos muy abundantes. Entonces, esto permite que tenga muchos registros y el tener muchos registros también nos permitió poder analizar el nicho ecológico de las especies. Bueno, entonces utilizamos el género Argia como modelo de estudio para ver cuál sería el efecto del cambio climático en los patrones de distribución y qué especies del género Argia podrían hibridar. Para responderlo primero, hicimos estos modelos de nicho ecológico que les comentaba y lo segundo, hicimos análisis de distancia genética de las especies. Además, pusimos a prueba en un sitio de campo las barreras de aislamiento reproductivo de las especies de libélulas que coexistían en ese sitio. Bueno, entonces, para responder la primera pregunta, les decía, utilizamos esta herramienta que son los modelos de nicho ecológico. Lo que hacen los modelos de nicho ecológico a grandes rasgos es combinar la información de los puntos de presencia con información de capas ambientales. Entonces, podemos obtener el valor ambiental para cada uno asociado a cada punto de presencia de las diferentes capas que utilicemos. Aquí, por ejemplo, tenemos el promedio de temperatura anual, el trimestre más caliente y el trimestre más frío para ejemplificar. Entonces, construimos gráficos de este tipo en donde podemos saber que para la bio1, que es el promedio de temperatura anual, la especie se encuentra en este rango de temperatura. Es decir, existe, digamos, por ejemplo, entre un promedio de 20 grados centígrados a 30 grados centígrados. Le gustan los sitios calientes. Entonces, solamente existe en este rango de temperatura, pero podemos restringir esta caracterización incorporando otra variable, que en este caso es el trimestre más caliente. Entonces ya sabemos que no solamente está en este rango de temperatura, sino que si consideramos el trimestre más caliente, vamos a restringir la caracterización del hábitat de la especie y si incorporamos una tercera variable, que en este caso es la temperatura del trimestre más frío, vamos a acotar todavía más la caracterización de nicho ecológico. Entonces, bueno, esto es
básicamente la idea central del modelado de nicho ecológico. Esto es lo que se hace, aunque con diferentes algoritmos. Cada algoritmo tiene diferentes pasos para hacer básicamente lo mismo. Nosotros utilizamos 4 algoritmos utilizando un paquete en el lenguaje R que se llama BioMod, y eso nos permitió proyectar el hábitat adecuado para cada una de las especies y además proyectar con escenarios de cambio climático cómo cambiaría este hábitat. Bueno, entonces esto lo hicimos para las especies del género Argia, y aquí tenemos en verde la idoneidad de hábitat de cada una de estas especies. Entonces, pues un primer resultado interesante es que encontramos algunas especies que tienen un hábitat muy restringido, y esto nos permitió proponer a Argia garrisoni como una especie en riesgo de extinción, y esto es porque cumple con los requerimientos que hace la IUCN para establecer el riesgo de extinción de las especies. Bueno, posteriormente, aquí está representado en anaranjado aquellas especies que redujeron la potencial del hábitat en la geografía, y aquí tenemos, ay, perdón. Bueno, y aquí tenemos aquellas especies que ampliaron el hábitat idóneo para cada una de estas especies que están resaltadas en anaranjado. Pero, como recordarán, no nos interesaba tanto cómo va a cambiar el hábitat de cada una de las especies, sino las combinaciones de hábitat entre las especies. Entonces vimos las combinaciones de cada una de estas especies con cada una de ellas, ¿no? Es decir, hicimos una matriz de combinación entre especies para ver cómo cambiaría el hábitat, y generamos 435 combinaciones en total, mezclando todas con todas. Bueno, entonces de estas 435 combinaciones, encontramos que habría 310 combinaciones de especies que se encuentran en simpatría. Esto quiere decir que traslapan en algún grado su área de distribución potencial, y 125 en alopatría. Entonces, hicimos las proyecciones con cambio climático. Aquí les estoy presentando solamente las de 2070, pero tenemos también las de 2050. Y aquí podemos observar en verde la idoneidad de hábitat para el presente y en rojo la idoneidad de hábitat para el futuro. Entonces, hemos resaltado los números en rojo de las especies que no cambiarían su área de distribución, y aquí las especies en las cuales se vería una disminución en respuesta al cambio climático en su área de distribución. Sin embargo, la mayoría de las especies, perdón. Sin embargo, la mayoría de las especies presentaría un aumento en la disponibilidad de hábitat favorable para las especies. Esto está representado en aquellas especies que tienen el número en rojo. Entonces, la mayoría tendría una ampliación en su rango de distribución, y esto está representado también en este diagrama, en donde tenemos un mapa de calor de las áreas de traslape entre las especies, es decir, de las áreas de simpatría para todo el género Argia, en donde se encontrarían las zonas de mayor traslape en el presente, y podemos observar un incremento y un movimiento hacia el norte en el futuro, ligero pero claro. Bueno, entonces, pero, como recordarán, no solamente es importante cuáles especies van a aumentar el área de traslape como consecuencia del cambio climático, sino también cuántas especies tienen una distancia genética por debajo del umbral de hibridación. Entonces, encontramos que 108 pares de especies muestran un valor de distancia genética menor al umbral, y de estas especies, bueno, aquí está representado cómo serían sus cambios en el porcentaje de traslape de hibridación. Entonces,
identificamos algunas especies que en la actualidad podrían ya estar hibridando, y esto es porque tienen una distancia genética por debajo del umbral y además tienen áreas de coincidencia entre el hábitat de ambas especies. Y aquí está representado como, por ejemplo, esta combinación de la especie Argia nahuana en azul claro eh, y Argia vívida en azul menos claro. Y bueno, en azul ya más intenso está el área de traslape entre las dos especies de Argias, ¿no? Y como esta área de traslape, pues llevaría un incremento como consecuencia del cambio climático. Bueno, entonces, esto lo hicimos para todas las combinaciones de especies y para todas las especies del género Argia. Y este es un gráfico que me gusta mucho, aunque siento que nadie le pone atención en el artículo. Pero a mí me gusta mucho porque es una matriz que muestra, en realidad resume toda esta parte del trabajo. Muestra todas las combinaciones de argias, por ejemplo, de Argia alberta con cada una de las otras argias, Argia anceps con cada una también de las otras argias, y en intensidad de azul tenemos el porcentaje de traslape en hábitat entre las especies, ¿no? Y del lado derecho tenemos el análisis genético. Tenemos en azul todas aquellas combinaciones de especies que caen por debajo del umbral de hibridación. Entonces, uno se puede entretener ahí viendo las matrices un rato. Bueno, entonces les comentaba que también hicimos unos análisis experimentales en campo en donde medimos las barreras de aislamiento reproductivo. Y esto lo hicimos también con estas especies del género Argia. En esta zona en el campo se encontraban, bueno, ahorita les digo eso. Bueno, les voy a platicar así brevemente cómo es la reproducción entre las libélulas. Y este es el macho y esta es la hembra. Entonces, al inicio de el apareamiento, el macho sujeta a la hembra por debajo de la cabeza y la hembra encorva, bueno, después el macho encorva el cuerpo para hacer la translocación espermática. Y esto es porque las libélulas son el único organismo que tienen, digamos, almacenan los espermatozoides en una zona del cuerpo alejada del ediago, que es la estructura reproductiva de los odonatos, ¿no? Entonces, almacenan los espermatozoides en los últimos segmentos abdominales y tienen el ediago en el segundo segmento abdominal. Entonces, tienen que encorvar el cuerpo para hacer esta translocación espermática. Posteriormente, la hembra también encorva el cuerpo y hace contacto genital y pues ya ahí se da el apareamiento entre los odonatos. Bueno, entonces, en este proceso hay diferentes momentos de barreras de aislamiento reproductivo. En primer lugar, tenemos que el macho reconozca a la hembra como una hembra de su especie, una hembra potencialmente reproductiva. Entonces, primero hay un aislamiento conductual, ¿no? Podríamos hablar de un aislamiento conductual si el macho la discrimina o no la discrimina. Posteriormente, si muestra un interés, pero además logra sujetarla por debajo de la cabeza, hay un aislamiento mecánico entre las estructuras bueno, se llaman cercos y paraproctos. Los cercos son los del macho y los paraproctos son la hembra. Aquí hay micrografías electrónicas de cómo son estas estructuras. Los cercos y los paraproctos son mesostigmas de las hembras. Entonces, si estas estructuras son morfológicamente adecuadas, se logra hacer esta posición que se llama tándem, pero si no son adecuadas, pues no se puede hacer. Después, hay también un aislamiento conductual por parte de la hembra. Y en teoría, aquí el macho estimula a la hembra sexualmente a través de unos encilios que tiene también por debajo de la cabeza, y si la estimulación es adecuada, entonces la hembra hace contacto genital. Pero hay ocasiones en que la hembra nunca hace contacto genital y ahí hay otra barrera de aislamiento reproductivo. Bueno, este es un video eh, en donde podemos ver el apareamiento entre dos libélulas. Estas libélulas no son argias, son de otro género que se me olvidó ahorita el nombre. Pero bueno, aquí tenemos el macho. En el segundo segmento abdominal está el ediago, que es su estructura reproductiva.
y aquí está la hembra. Entonces también las libélulas son organismos polígamos. Aquí lo que estamos observando es que el macho hace un desplazamiento de espermatozoides de cópulas previas. Entonces, ahorita vamos a ver una animación de cómo ocurre internamente este proceso en las estructuras reproductivas internas. Bueno, entonces aquí tenemos al ediago del macho introduciéndose en la bursa copulatrix de la hembra, y la hembra además tiene otras estructuras que se llaman espermateca. Entonces, en la espermateca almacena los espermatozoides de cópulas previas, y hay toda una carrera armamentista entre hembras y machos en donde los machos han desarrollado estructuras para llevar la delantera en las decisiones reproductivas, y a su vez las hembras han desarrollado otras estructuras para, digamos, llevar también la delantera, pero los machos después desarrollan otras estructuras en donde aquí tienen, no sé si se alcanza a ver, pero como una especie de apéndices que se introducen a veces incluso en la espermateca para lograr vaciar los espermatozoides de cópulas previas. Bueno, también las hembras después, hay ocasiones en donde llegan a desechar los espermatozoides en cópulas, pues donde al parecer toman la decisión de poner una barrera ahí. Bueno, entonces, estas son unas micrografías de cómo son las estructuras reproductivas. Este es el ediago de los machos y la espermateca de las hembras. Y eh, a grandes rasgos podemos observar que las libélulas presentan todas estas barreras de aislamiento, pueden presentar cada una de estas barreras de aislamiento. Entonces, lo que pusimos a prueba en el campo fue con 4 especies del género Argea. Este es Argea anceps, son unas libélulas que tienen una coloración azul cielo. Argeonea, que son unas libélulas en donde el macho tiene los ojos y el tórax en coloración rojiza. Argea tespi, que tienen un negro metálico, y Argea extraña, que según yo tienen un San Luis Potosí en el segundo segmento. Bueno, entonces lo que hicimos fue tomar a las hembras de una especie y presentársela a los machos de las 4 especies. Entonces agarrábamos a la hembra y le colocábamos un hilo en el tórax, la sujetábamos con un palillo a la distancia y la hacíamos volar enfrente de cada uno de los machos de las otras especies, y tomábamos nota de cuál era la respuesta conductual, o bueno, la respuesta del macho en general, ¿no? Entonces, esto, nos permitió medir diferentes barreras de aislamiento reproductivo. Tenemos la barrera de aislamiento conductual del macho, el aislamiento mecánico que les permite o no formar el tándem, el aislamiento conductual por parte de la hembra, en donde también la hembra encorva el cuerpo, y lo que encontramos es que hay un fuerte aislamiento reproductivo en estas especies que pusimos a prueba. Entonces, es un aislamiento fuerte, pero es permeable. Esto quiere decir que hay ocasiones en donde sí falla el aislamiento reproductivo, pero el aislamiento más fuerte es el aislamiento conductual. La mayor parte de las cópulas se evitó porque no había un interés conductual por parte del macho, pero de estas, algunas se evitaron porque había un aislamiento mecánico, y posteriormente la última barrera que estuvo actuando fue la barrera de respuesta conductual por parte de la hembra. En este gráfico lo que tenemos son las respuestas a este experimento. Entonces, aquí tenemos los machos de las 4 especies, los machos de Argea anceps, Argea extraña, Argea y Argea tespi, y las hembras de las 4 especies, ¿no? Aquí presentamos Argea anceps a cada uno de estos 4 machos, Argea extraña a los otros 4 machos, y así. Entonces, bueno, la primera respuesta intuitiva y lógica es que hubo mayor éxito reproductivo en las hembras y los machos de la misma especie. Pero encontramos, por ejemplo, que Argea extraña tenía un bajo aislamiento reproductivo con la mayoría, la hembra de Argea extraña con la mayoría de los machos de las otras especies.
Sin embargo, esto es asimétrico porque los machos de Argia extraña realmente nunca mostraron interés por las hembras de las otras especies. Bueno, pero esto va de la mano con la distancia genética de Argia extraña, que es de las especies que pusimos a prueba en campo, pues es la especie que presenta una menor distancia genética. Y bueno, entonces, en conclusión, logramos proyectar las zonas de simpatría y cómo podría cambiar el hábitat en diferentes escenarios de cambio climático. Encontramos que Arge en general tiene una baja diferenciación de nicho ecológico, pero tiene un alto grado de divergencia genética y este está acompañado de un fuerte aislamiento reproductivo. En las especies que pusimos a prueba en campo, el aislamiento visual fue la barrera reproductiva más importante y estos resultados sugieren que realmente la selección sexual pues, puede ser una fuerza importante que podría conducir a la especiación del género Argia. Eh, Parte de estos resultados fueron publicados en diferentes revistas y pues una de las conclusiones que quisiera ah, hayamos llegado en esta charla es que el cambio climático no solamente modifica la temperatura, sino que realmente está haciendo toda una reconfiguración en el mapa de la vida y que necesitamos generar políticas que consideren las consecuencias ecológico y evolutivas de los cambios de los cambios en las especies y del impacto del cambio climático en las especies, en donde no solamente veamos a la especie, sino que veamos las interacciones ecológicas y los ensamblajes ecológicos. Y bueno, respecto a las interacciones ecológicas, justamente ahora nos encontramos enfocados en la polinización, ¿no? Que es una interacción ecológica fundamental, puesto que la mayor parte de los cultivos alimenticios representados aquí en intensidad de verde dependen en algún grado de la polinización animal. Bueno, entonces, esto es hacia dónde vamos. Actualmente estamos estudiando cómo son eh, los patrones de distribución de los principales grupos de polinizadores que habitan en México, tanto colibríes como murciélagos, abejas y esfíngidos. Hemos modelado el nicho ecológico de cada una de las especies que habitan en nuestro país y hemos hecho los ensamblajes de la distribución potencial de cada una de estas más de 2,000 especies de polinizadores que habitan en México. Hemos identificado áreas de riqueza para los diferentes grupos que de hecho son diferentes entre ellos. Podemos observar, por ejemplo, que las abejas presentan sitios de alta riqueza en el norte del país y esto está representado por estos colores en verde. Y los sitios de baja riqueza están en colores más claros. Y esto es contrastante cuando observamos a las abejas respecto a los otros grupos de polinizadores. Bueno, esto nos ha permitido identificar áreas prioritarias para la conservación, considerando estos sitios de alta riqueza, de alta diversidad y también el endemismo y las interacciones ecológicas de las especies. Pero hacia donde vamos es tratar de ver de meter el cambio climático en estos análisis y ver cómo el cambio climático puede impactar en estos ensamblajes ecológicos y cómo el cambio climático va a afectar también a la conservación de las especies en las áreas que existen actualmente y que se proponen para el futuro. También estamos enfocados en aquellas especies de polinizadores que se encuentran en algún grado de riesgo de extinción. Aquí podemos observar en gris que es datos deficientes. Bueno, el gris corresponde a aquellos datos deficientes que existen para caracterizar el riesgo de extinción de las especies. Entonces, podemos observar que el 100% de prácticamente todos los polinizadores no han sido evaluados. Conocemos el asentamiento de riesgo de extinción para los murciélagos y para los colibríes, pero incluso para las abejas solamente conocemos menos de, ay, ya no se ve, perdón, pero menos de un 1%. Aquí está amplificado el primer 10% del gráfico, y menos del 1% de las abejas que habitan nuestro país han sido catalogadas o asentadas. Bueno, esta es una ilustración de las especies que sí están catalogadas en algún grado de riesgo por la IUCN.
Y bueno, otra cosa que no quisiera desaprovechar la oportunidad de mencionar es que también estamos en el Laboratorio Nacional de Biología del Cambio Climático, que tiene como objetivo promover la investigación, divulgación y vinculación científica sobre la biología del cambio climático. Entonces, ha sido reconocido por CONACYT en el año pasado y representa un esfuerzo por unir líneas de investigación, unir resultados y unir esfuerzos por entender los impactos del cambio climático en las especies, particularmente en México. Y bueno, ya por último, pues un llamado a la acción respecto al cambio climático es, en este gráfico podemos ver cuál es el impacto del cambio de la temperatura en el planeta y podemos ver que el impacto realmente lo van a vivir las generaciones futuras que aún no han nacido, pero que van a vivir las consecuencias del estilo de vida que llevamos en la actualidad. Entonces, es nuestra responsabilidad con las futuras generaciones tomar acciones al respecto. Y pues un agradecimiento a todas las personas que han, han formado parte de mi formación académica desde el doctorado hasta la actualidad. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, Ángela. Y tenemos 10 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Para el modelo de nicho biológico se podría tener también cuentas globales o verificación para poderlo hacer, bueno, aún más, para tener los límites un poquito más claros, porque son insectos. Sí, sí, justamente, bueno, el modelado de nicho ecológico siento que ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de trabajos que existen en la actualidad, pero también en cuanto a los métodos con los cuales se realiza el modelado y los algoritmos que existen en la actualidad. Entonces, ha habido mucho desarrollo en cuanto a las herramientas que utilizamos para el modelado y actualmente también pues existe mucha información geográfica de la cual podemos echar mano. Entonces, justamente en este estudio donde identificamos las áreas prioritarias, para modelar utilizamos la cobertura de vegetación, considerando pues que es muy importante para los polinizadores, pero también incluimos información, por ejemplo, de pesticidas, de en qué áreas se están utilizando qué pesticidas de acuerdo a los cultivos que existen pues en las diferentes regiones del mundo en realidad. Utilizamos, por ejemplo, para modelar las abejas, capas de información que tienen información respecto al suelo, al tipo del suelo, a la temperatura en el suelo, incluso al pH en el suelo. Y esto es porque el suelo es una característica fundamental para las abejas porque pasan la mayor parte de su ciclo de vida en el subsuelo haciendo nidos y ahí ponen las pupas y ahí se desarrollan. Entonces, pues es muy importante incluir no muchas variables, pero sí variables que sean más adecuadas para darnos una mejor predicción. Por nada. Gracias. Así es porque las libélulas acá solamente la copulación. Pues, a ver, les voy a poner el... Ajá. Pues agarrabas una y la llevabas. Sí, déjame, te pongo la diapositiva. Ya no me acuerdo si fue antes o después. Ah, no, sí, fue después. Perdón, es que nunca supe cómo moverle aquí a la computadora para ir adelante y atrás. Ah, esta era la que quería. Tomábamos a la hembra de cada una de las especies, o agarrábamos una hembra y le sujetábamos un hilo al tórax. Entonces, con un masking muy chiquitito, le pegábamos un hilo al tórax y ese hilo, como un papalote, lo sujetábamos a la distancia. Entonces, agarramos a la libélula hembra y la hacíamos volar enfrente del macho. Entonces, el macho los machos usualmente querían acercarse a la mayoría de las hembras,
pero ya se acercaban y a veces intentaban hacer el tándem y no lo lograban, y a veces sí lo lograban. Ujú. Pero la verdad fue un trabajo de campo muy bonito y muy agradable, porque estaba uno en el río, así alejado del tráfico y de la ciudad con el ruido del agua. Y ahí pues agarrabas a las libélulas de las especies que habitaban en ese sitio, ¿no? Entonces, pues ya después de hacer los experimentos y las tomas de las muestras, ya tenía yo ubicado donde habían buena densidad de cada una de las especies, ¿no? Entonces, me era fácil identificar dónde estaban las argias oineas, las tespi, y etcétera. Y pues ya ahí uno agarraba la libélula y le pegaba el hilito y te quedabas observando qué es cuál era la respuesta de los machos. Lo anotabas en la libreta y... Ujú. Entonces, Sí, un trabajo muy agradable. No. Tengo dos preguntas. La primera es cómo se desplazan. Los todos tienen la misma capacidad de desplazamiento con especies distintas. Y la segunda es que entendido que pasan por un estado de ninfa. No sería, o sea, se asume que todas las ninfas van a estar en las mismas condiciones de cuerpo de agua, o justamente, por ejemplo, la 8 que no se movía en ese pedacito, es que tiene condiciones muy específicas para el cuerpo de agua y que va a desarrollarse. Ujú. Bueno, podemos dividir a las libélulas en dos grandes grupos. Están los anisópteros y los zigópteros. Los anisópteros son las libélulas que son más grandes y que casi siempre las vemos con las alas ya abiertas, y los zigópteros son libélulas más pequeñitas que posan con las alas cerradas. Entonces, respecto a su capacidad de dispersión o de movimiento, los anisópteros son capaces de volar kilómetros. Entonces, tienen territorios muy amplios y muy grandes. Y pues en esos vuelos en donde están buscando alimento, están buscando dónde forrajear, las hembras pueden llegar a diferentes sitios. Casi siempre son las hembras las responsables de los cambios en la distribución y de las migraciones, porque son las que llevan cientos de huevecillos a nuevos sitios y ahí pues se desarrollan, si es que existen las condiciones adecuadas de hábitat adecuado, se desarrolla la siguiente generación. Los cigópteros tienen una capacidad de vuelo más restringida, habitan condiciones más locales y están asociadas a condiciones más locales, ¿no? Casi siempre los encontramos cerca de cuerpos de agua, a diferencia de los anisópteros, que por ejemplo los podemos encontrar en ciudades donde uno pensaría que no hay un cuerpo de agua cercano, pero como vuelan grandes cantidades de kilómetros, pues llegan hasta allá. Pero los cigópteros sí tienen una capacidad de vuelo más restringida. Lo que vemos con los modelos de nicho es que proyectamos áreas en donde el clima o las condiciones ambientales ya no son favorables. Entonces, aunque, digamos, las libélulas se quedaran ahí, muy probablemente sobrepasarían los límites térmicos de las especies. Entonces, en su área de distribución, digamos, sería más favorable que las libélulas que se encuentran en hábitats en donde está cercana la ampliación en el rango de distribución, pues serían las que estarían ampliando la distribución en ese sentido, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si te contesté la pregunta. Ujú. Ah, es que yo me confundí porque creo que sí lo mencionaste. Si dices que la hibridación no siempre es mala, ajá. ¿por qué se le denomina riesgo? Ok, sí. Bueno, utilizamos la palabra riesgo como asentamiento, ¿no? Como la probabilidad. No quisimos utilizar la palabra probabilidad justamente porque en los tutorales y a la hora de presentar el trabajo, algunas personas decían, no, pero es que no estás trabajando con probabilidades. Y entonces decidimos ya empezar a hablar de riesgo de hibridación, pero no en un sentido negativo, sino solo como de caracterización o de asentamiento. Ujú. Una pregunta más. Bueno, sí. Hablando de este cambio climático, por ejemplo, el mosquito, Ujú. ¿esos también se han movido en sus hechos económicos? Sí, sí, totalmente. Ahora, ah, ajá, debe de haber
no recuerdo uno en particular, pero sí está, o sea, sí se sabe que, por ejemplo, en la Ciudad de México ha empezado a ser más, el hábitat más favorable para la distribución de mosquitos que antes solamente se encontraban en Cuernavaca. Entonces, no podría mencionarte un estudio en particular, pero estoy segura que si lo googleamos o buscamos en el académico, seguramente van a salir casos de cómo han cambiado su distribución e insectos como los mosquitos, que además pues son de gran interés para nosotros. Ujú. Es todo. De nuevo quiero agradecer a Ángela por estar aquí en el seminario y pues otro aplauso para la doctora.